Entonces, continuando, les decía que para el diagnóstico se pueden realizar exámenes de diagnóstico directo, son los de elección, los exámenes de diagnóstico directo en leishmania cutánea, mucocutánea y visceral, es decir, que para todas las leishmaniosis que serían las tegumentarias, que implica las tres, la leishmaniosis cutánea, la mucocutánea y la cutáneo difusa, lo ideal es realizar un diagnóstico directo, ¿ya? Entonces, dentro de esos exámenes de diagnóstico directo está el frotis de lesión, ¿no? Como les decía, primero vamos a lavar la región, vamos a hacer los cortes, ¿no? Y vamos a raspar tejido para colocar en una sola pasada en el frotis o en el portaobjeto, como están observando acá. Una sola pasada. No hay que hacer movimientos circulares ni dos veces porque los destruimos. Solamente una pasadita de todo el contenido que hemos obtenido. Luego esto dejamos que seque, fijamos con alcohol y luego teñimos con Giemsa para observar de esta manera. También se puede, el médico puede tomar una muestra de biopsia, igual teniendo todos los cuidados de la asepsia correspondiente, para obtener la muestra y mandar para que se hagan los estudios histopatológicos, tanto en el frotis de lesión o en las biopsias. Lo que se va a observar van a ser los amastigotos. En cambio, la muestra obtenida, si nosotros la cultivamos en un medio de cultivo NNN, que se llama así porque los tres que descubrieron, justamente sus nombres empiezan con Novi, McNeil y Nicole, por eso se llamó así, medio de cultivo NN. En este caso, se obtiene la muestra por el mismo procedimiento, les decía, realizando unos cortes para obtener el tejido, y luego ese tejido se cultiva en este medio de cultivo, o también se puede utilizar el cultivo de Snakehead, que se llama Drosophila de Scheiner. Esta dura más días, 8 días, y se puede observar en cualquiera de los cultivos los promastigotes, ¿ya? No se observan amastigotes en los cultivos, lo que vamos a observar van a ser promastigotes. También se puede realizar el PCR, que nos permitiría determinar directamente la especie. Entonces sabríamos si es una especie, que si es la Leishmania donovani, la infantum, Chagassi, o si es brasiliensis. Entonces eso nos permite determinar el PCR. Ahora, existen exámenes también indirectos como el IFI, el ELISA, el DOT-ELISA, pero el problema con estos es que puede dar reacción cruzada con otras parasitosis. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo una lesión, cuando estamos frente a una leishmaniosis tegumentaria, lo ideal es realizar directamente estos exámenes de diagnóstico, ¿no? No ir por los exámenes serológicos. Hay otra prueba que se llama la introdermoreacción de Montenegro. La lectura para esta se realiza a las 48 horas o 72 horas, dependiendo el protocolo que nosotros ya hayamos establecido en el laboratorio. Generalmente ya se hace a las 48 horas. Lo que se hace es inocular en una jeringa el antígeno de leishmanina y luego observar el endurecimiento de la piel que se vaya a producir. Y eso es lo que se reporta en la reacción de Montenegro, o que se denomina también intradermoreacción de Montenegro. En cuanto a la epidemiología, las hembras de los mosquitos pican a los reservorios, que pueden ser animales, ¿no? Y estos obviamente se infectan, y los reservorios que tenemos principalmente en nuestro medio son los ratones y también los osos hormigueros. El hombre adquiere la leishmaniosis cuando va a entrar a un foco zoonótico donde existan los mosquitos, los Lutzomia, y estos estén infectados, entonces le piquen y transmitan la enfermedad. La población más afectada con la leishmaniosis tegumentaria son hombres entre 15 a 50 años por la actividad laboral que estos realizan, cortando caña, recogiendo algodón, recolectando café. Entonces generalmente son lugares tropicales donde la maleza está así tan compacta. Entonces obviamente hace calor acá, generalmente entran sin poleras o con poleras de manga corta, entonces los mosquitos aprovechan
aprovechan de picarles y producir la lesión. Por eso es que este tipo de leishmaniosis tegumentaria, con sus tres presentaciones, cutánea, mucocutánea y cutáneo difusa, se presenta más en la población adulta, a diferencia de la leishmaniosis visceral, que se va a presentar con mayor frecuencia en los niños. En cuanto a los vectores, los luxomía y los flebótomos tienen una metamorfosis completa. Eso quiere decir que tienen los estadios evolutivos diferenciados. Entonces vamos a observar a los parásitos adultos que se los denomina ímagos. Estos ímagos ponen huevos, el huevo eclosiona, sale la larva se transforma en pupa y de esa pupa salen los nuevos parásitos adultos. Entonces, esa es una característica. Son dipteroshematófagos, ya les decía, solo las hembras son las que transmiten la enfermedad porque requieren de la sangre para la maduración de los huevos. Las hembras pican generalmente entre las 5 de la tarde, ¿no? A partir de las 5 de la tarde, en la noche es donde más uno es más, van a estar en mayor cantidad los mosquitos, entonces existe mayor posibilidad de que las piquen. En cuanto a los vectores en Bolivia, se tiene a Lutzomia longipalpis, que es peridomiciliario, es el vector de la leishmania chagassi, por lo tanto lo que se va a producir va a ser una leishmaniosis de tipo visceral. Y tenemos a Lutzomia nunes tobari, que se encuentra principalmente en los cafetales, y es el vector de la leishmania amazonensis y brasiliensis, es decir, que en este caso va a producir una leishmaniosis cutánea y en este caso una leishmaniosis de tipo cutáneo mucosa o mucocutánea, ¿no? Entonces tenemos esos dos principales vectores, el longipalpis, ¿no?, que va a producir las leishmaniosis de tipo visceral, y la nunes tobari, las lesiones de tipo tegumentario. Estos son los reservorios de los que hacía referencia hace un momentito. Pueden haber reservorios primarios, que pueden ser mamíferos silvestres, reservorios secundarios, mamíferos domésticos. Y en Bolivia tenemos acá los osos hormigueros, tenemos los zorrinos y también a los ratones como el Oryzomys capitu, que también se consideran reservorios de esta enfermedad. Para la prevención o el control, pues es muy importante el uso de repelentes, el cuidar las casas de que tengan mallas, las mallas en las puertas y las ventanas para evitar que los mosquitos entren por las noches. A los niños principalmente colocarles los mosquiteros para evitar que les piquen, porque la población más afectada con leishmaniosis visceral son los niñitos, ¿no? Entonces es importante tomar todas esas medidas, incluso a veces así igual se presenta la enfermedad. También es muy importante establecer programas de educación comunitaria para el control de las viviendas, para ver que tengan estas mallas tanto las puertas como las ventanas, y lo que es más importante es explicar a las personas lo importante que es acudir al médico cuando observen esas lesiones, ¿no? O sea, les dije que empiezan con lesiones pequeñitas, como de cualquier picadura, pero que luego van creciendo. Entonces, cuando uno ve que no es una picadura común y corriente, pues ir rápidamente al médico para evitar que se produzcan lesiones más grandes y se complique el estado del paciente. Para el tratamiento se dan las sales de antimonio pentavalentes, que son las primeras de elección para una leishmaniosis desde hace mucho tiempo. Tenemos bajo dos presentaciones, tenemos al glucantime, que es el antimonio N-metilglucamina, y el estivogluconato de sodio, que es el pentostat. Estos dos medicamentos se los tiene en farmacia y son los que se utilizan para el tratamiento de una leishmaniosis tanto cutánea como, bueno, de las leishmaniosis cutánea, mucocutánea, cutáneo difusa, e incluso se utiliza para una leishmaniosis de tipo visceral. El mecanismo de acción de estas sales de antimonio pentavalentes es que en el organismo se transforman en trivalentes, los cuales reducen la formación de energía del parásito, o sea, actúan a nivel del ATP. Este medicamento se da
en una dosis de 20 miligramos de antimonio, kilogramo día intramuscular, más o menos entre 20 días a 28 días. De segunda elección tenemos la pentamidina, que viene con el nombre comercial de Pentacarinat, y la anfotericina B, que viene con el nombre de Fungizon. Obviamente hay otros nombres comerciales también de otras empresas que traen los medicamentos. La anfotericina B es un antibiótico derivado de una bacteria que se encuentra en el suelo, que es el Streptomyces nodosus. No tiene actividad contra las bacterias, es un antimicótico que se va a utilizar para el tratamiento de las leishmaniasis de tipo recidivantes, ¿no? O en casos mucosos graves. Tenemos que el mecanismo de acción es que tiene un 15% de su peso formado por lípidos. Entonces, la anfotericina B se une a estos lípidos de la membrana celular del parásito, donde va a provocar alteraciones de la permeabilidad y así produce un efecto leishmanicida, ¿no? Entonces, la destrucción del parásito. La dosis se da de 1 miligramo kilogramo peso durante 8 semanas. Otros medicamentos que se pueden utilizar, pero que no tienen un efecto, como los de primera elección, que son las sales de antimonio pentavalentes. Esas son las de primera elección. Tenemos al itraconazol, al ketoconazol, ¿no? Estos son antimicóticos. También tenemos al nifurtimox, que ya vendría siendo un antibiótico, ¿no? En cuanto a los métodos físicos como calor local, curetaje, crioterapia, que muchas veces realizan en los pueblitos, no son efectivos, es mejor no realizarlos. En casos extremos, cuando ya ha habido una deformación, ya sea de la boca, de la nariz, entonces se pueden hacer cirugías plásticas con injertos para restaurar aquello que se haya destruido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces ahora tenemos la leishmaniosis visceral. Ya habíamos visto que puede ser producida por estas tres especies de leishmania. También se la llama, en la India se la llamó Kala-Azar o enfermedad negra. Generalmente lo que va a afectar son ciertos órganos como el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos. Principalmente el lugar donde produce daño es a nivel del vaso, y en un estado crónico se puede presentar una hipergamaglobulinemia. Siempre va a tener una puerta de entrada que va a ser la piel, entonces va a haber una reacción inflamatoria pequeña, solo de puerta de entrada. También puede localizarse en algunos ganglios linfáticos, ¿no? Y comprometer en este caso al sistema retículo endotelial. Pero el mayor daño que se produce es a nivel de vaso y de hígado. Entonces, en el vaso, ¿qué va a pasar cuando el parásito llegue a esta víscera? Es que va a crecer, va a aumentar en peso, va a cambiar la coloración, se van a presentar nódulos, va a haber una hipertrofia, ¿no? Que se va a deber a la hiperplasia reticuloendotelial que se va a producir, ¿no? Van a haber gran cantidad de los amastigotes, y obviamente dentro de estos amastigotes el parásito se está multiplicando y por eso está produciendo alteraciones en el vaso. Lo mismo sucede en el hígado. Vamos a tener en el caso del vaso una esplenomegalia, porque ha aumentado de tamaño, y estamos viendo acá a qué peso puede llegar a tener. El hígado también va a aumentar de tamaño, vamos a estar frente a una hepatomegalia con una hiperplasia reticuloendotelial. Las células Kupffer en el hígado van a estar llenas de parásitos, y los parásitos se van a estar multiplicando dentro de estos. Entonces tenemos que va a alterar tanto vaso como hígado, ¿no? Y vamos a observar también la presencia de los eosinófilos. También puede localizarse a nivel de la médula ósea, produciendo una hiperplasia del sistema retículo endotelial. Esto es al revés, sistema retículo endotelial, aumentando la cantidad de los amastigotes intracelulares.
y megacariocitos con poca actividad productora de plaquetas de glóbulos rojos y también de glóbulos blancos. Si nosotros nos ponemos a ver acá, dijimos que puede producir daño a nivel del vaso, a nivel del hígado y también a nivel de la médula. Y sabemos que estos son órganos hematopoyéticos, es decir, que producen las tres series, ¿verdad? Las plaquetas, los rojos y los blancos. Al estos estar afectados, estos tres órganos estar afectados, entonces, ¿qué sucede? Disminuyen estas células. Entonces, en algunos casos, la piel va a presentar una hiperpigmentación, ¿no? Entonces, eso puede ser un signo que le puede ayudar al médico a pensar en una leishmaniasis de tipo visceral. Existe depresión de la médula ósea, ¿no? Y por lo tanto se va a resaltar una pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? Les decía que los principales órganos donde se va a multiplicar el parásito va a ser a nivel de vaso, hígado y médula ósea. Y les había indicado que estos son órganos hematopoyéticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a disminuir las plaquetas, por lo tanto va a haber una plaquetopenia, una trombocitopenia, ¿no? En el caso de los glóbulos rojos van a disminuir, entonces vamos a estar frente a una anemia. Y como van a disminuir también los glóbulos blancos, vamos a estar frente a una leucopenia. Entonces, solo la disminución de blancos, leucopenia. Solo disminución de rojos, anemia. Solo disminución de plaquetas, trombocitopenia. Pero ¿qué sucede si las tres están disminuidas? Entonces estamos frente a una pancitopenia, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? En la pancitopenia, las tres series se van a encontrar disminuidas, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a estar asociado a una esplenomegalia, que dijimos, un vaso aumentado de tamaño, una hepatomegalia, un hígado aumentado de tamaño, y obviamente también se van a alterar otras enzimas si nosotros solicitamos las pruebas de funcionalidad hepática. Vamos a ver que las bilirrubinas van a estar aumentadas y la albúmina que va a presentar, la albúmina va a estar disminuida. ¿Por qué va a estar disminuida? Porque el paciente está presentando anemia, ¿no? Entonces, cuando hay anemia, la albúmina disminuye. Entonces, eso es lo que vamos a observar, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas, un signo que es muy común, que les decía, es la hiperpigmentación de la piel. Después de la picadura del parásito, hay un periodo de incubación de 4 a 10 meses. En algunos casos, la enfermedad cursa de forma sintomática, especialmente en este periodo de incubación. El paciente no va a presentar sintomatología. Ya en una fase crónica, el paciente, que generalmente van a ser niños, que es la población más afectada con leishmaniosis visceral, van a presentar fiebre y a veces van a ser cuadros en los que hay fiebre, luego desaparece, vuelve a aparecer, ¿no? Entonces va alternado con periodos entre febriles y afebriles. En la fase crónica vamos a observar a los niños con abdomen distendido, como estamos observando en estos dos casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está produciendo, hay una esplenomegalia, es decir, un aumento del tamaño del vaso, una hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene así el abdomen distendido. También se puede presentar una linfoadenopatía, especialmente en el nivel de los ganglios mesentéricos, ¿no? Y con la característica de la hiperpigmentación que les decía que se puede presentar a nivel de la piel. Los niños, si les dije que van a presentar fiebre y también el abdomen distendido por la esplenomegalia, ¿no? Esa va a ser la primera sospecha clínica. Luego también, muchas veces lo que pasa con el niño es que pierde el apetito, ya no tiene ganas de comer y empieza a presentar diarrea. Después de varios meses, que si no se trata al paciente, llega
a una emaciación o caquexia, es decir, que el cuadro del paciente va cada vez empeorando, ¿no? Como está atacando órganos hematopoyéticos, se va a presentar la pancitopenia, que está asociada, ya les dije que la pancitopenia es disminución de las 3 series, entonces el paciente va a presentar anemia, leucopenia, trombocitopenia, y como está presentando una disminución de plaquetas, entonces, ¿qué sucede? Se presentan hemorragias, se presentan hemorragias gingivales, nasales, entonces el paciente, aparte de que tiene poca cantidad de glóbulos rojos, aparte está teniendo hemorragias donde está perdiendo mayor cantidad y por lo tanto el cuadro del paciente se agrava. Muchas veces estos niños, si no se tratan, pues se mueren, ¿no? Especialmente por las hemorragias que van a presentar, que los va a debilitar mucho más, y saben que los niños se descompensan muy rápidamente, ¿verdad? O se puede complicar con una neumonía, una nefritis o una septicemia y el niño pierde la vida. Entonces es importante que, que los padres, en cuanto vean que hay algún problema en el niño, inmediatamente lo lleven al médico. En el caso de la leishmaniosis visceral, es importante también hacer un clínico diferencial con anemias hemolíticas, con endocarditis bacteriana, con cirrosis, linfomas, tuberculosis, que pueden producir cuadros similares. Entonces, por eso se dice que se debe hacer un clínico diferencial. Ahora, ¿qué es lo ideal realizar para un diagnóstico? Es una punción esplénica o una punción de médula ósea, y con esas muestras obtenidas hacer extendidos o hacer cultivos para observar ya sea los amastigotes o los promastigotes. Pero como el paciente puede presentar una pancitopenia, es decir, que las plaquetas, y además de los rojos, los blancos y las plaquetas se encuentran disminuidas, entonces es muy importante hacer previamente un control del tiempo de protrombina, que no debe ser mayor a 5 segundos, y hacer un recuento de plaquetas, ¿no? Las plaquetas normalmente en un paciente están de 150,000 a 250,000, pero aquí van a estar 40,000, entonces ya de hecho están bajas, pero si el paciente presenta 40,000 de recuento de plaquetas, no se puede no se puede hacer una punción ni esplénica ni de médula ósea, es muy peligroso para el paciente. Por eso es muy importante que los médicos, antes de realizar la punción esplénica, realicen un control de tanto, se pidan al laboratorio un recuento de plaquetas y el tiempo de protrombina. Entonces, si estos están, si los valores no, están normales del tiempo de protrombina y las plaquetas están por encima de 40,000, sí se puede hacer la punción, si no sería muy peligroso. Como les decía, con la muestra obtenida se puede hacer directamente un frotis para observar los amastigotes, o se puede cultivar para observar los promastigotes. También se puede hacer el PCR, que nos permite, les decía ya anteriormente, identificar la especie, y este es el mejor examen porque tiene un 100% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Entonces, obviamente, nuestra primera elección sería el PCR. Pero como ya les había indicado en toxoplasmosis, ¿no? La prueba de PCR no es una prueba accesible para todos los pacientes. Es más, ni siquiera todos los laboratorios tienen PCR, porque el equipo para realizar esta prueba es bastante costoso. Ahora están sacando equipos más económicos con un PCR en tiempo real que permita hacer este tipo de pruebas y que ya no sean tan caras, ¿no? Yo creo que más adelante, ya en poco tiempo, vamos a tener mayor cantidad de primers, o sea, de pruebas que se puedan hacer ya para distintos microorganismos, y no sea tan limitado el uso del PCR, ni tan caro, obviamente. También se puede hacer la inoculación de las muestras obtenidas en animales de experimentación como ratones y perros, pero esto tarda mucho, y como nosotros necesitamos tener el resultado rápido, es mejor realizar las punciones. Ahora, ¿qué sucede si el paciente presenta
el tiempo de protrombina alto y las plaquetas bajas. Entonces la opción es no hacer punción, sino solamente tomar muestra de sangre, que eso no va a ser tan peligroso. Tomar una muestra de sangre y, y con el suero obtenido hacer la prueba de ELISA o de inmunofluorescencia. Entonces la prueba de ELISA en este caso va a tener una sensibilidad del 90%, la inmunofluorescencia también, ¿no? Tiene menor especificidad porque va a tener, el IFI va a tener menor especificidad porque puede dar una reacción cruzada con el Trypanosoma cruzi, ¿no? Se puede hacer también la aglutinación directa, que tiene una sensibilidad del 91%. Lo que sucede es que si estas pruebas, si, como ustedes pueden observar, estas pruebas serológicas tienen una sensibilidad alta. Cuando hablamos de sensibilidad alta, quiere decir que la prueba que nosotros estamos realizando se puede detectar al parásito en pequeñas cantidades, ¿no? A eso se refiere con sensibilidad. Pero dijimos que la especificidad no es muy alta, es decir, que puede detectar a los anticuerpos de otros parásitos, como el caso del Trypanosoma cruzi, que es el que produce el Chagas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es como el PCR que tenga, que habíamos visto acá, que tenga 100% de sensibilidad, es decir, que podemos obtener, no importa en pequeña cantidad de muestras, pero que sea también específico, es decir, que nos detecte lo que nosotros estamos buscando. Entonces ahí necesitamos que sea 100% de especificidad. Y eso sucede solamente con el PCR. En cambio, ¿qué sucede con estas otras pruebas? Son sensibles, se pueden detectar en pequeñas cantidades de muestra, pero la especificidad no es muy alta. Pero si no podemos realizar la punción para observar a los amastigotes de forma directa, entonces lo que nos queda es detectar los anticuerpos, ¿no? Entre los exámenes complementarios, que son muy importantes, que se deben realizar, es el hemograma, ¿no? Porque el paciente dijimos que puede presentar una pancitopenia. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar los glóbulos rojos disminuidos, vamos a estar frente a una anemia, a una leucopenia, que puede estar incluso por debajo de los 3.000. Sabemos que lo normal es de 5.000 a 10.000. Y miren, en un paciente con una leishmaniosis visceral va a estar bastante baja, y lo que más vamos a encontrar van a ser linfocitos y monocitos. También podemos observar una trombocitopenia y dijimos que esta puede bajar incluso a valores menores a 40.000. Entonces es importante realizar el hemograma, ¿no? Entonces los médicos generalmente nos van a pedir, lo ideal sería que nos soliciten el hemograma junto con la prueba, con el examen de diagnóstico, o después de que este examen, no, lo ideal sería, la verdad, que nos pidan ambas, ¿no? Porque de pronto, si ellos quieren hacer una punción y no han pedido previamente un hemograma, es muy, muy peligroso para el niño. Luego siempre van a pedir los hemogramas para ir viendo si esto con el tratamiento ha ido mejorando, ¿no? Entonces el paciente tiene que presentar ya una mejoría, un aumento del recuento de cada uno de estos. Entonces el hemograma va a ser realmente una herramienta que el médico va a ir solicitando, y nosotros tenemos que ir viendo y también comparando la evolución, ¿no? Para ver si ha habido o no evolución del paciente con el aumento de estos. En caso de que no estén respondiendo al tratamiento, esto va, en lugar de aumentar los valores, van a disminuir, y lo más probable es que nuestro paciente se muera. También es importante que otra prueba es la electroforesis de proteínas, porque ya les había dicho que va a haber un aumento de la gamma globulina. Entonces es importante ver esto, ¿no? Si solamente solicitamos proteínas totales, entonces no vamos a saber si la gamma globulina está aumentada o no. La única forma para poder determinar si esta se haya alterada es una electroforesis de proteínas. Entonces, con esa electroforesis vamos a ver que las gamma globulinas van a estar elevadas, y lo que va a estar disminuida va a ser la albúmina, ¿no? Y les dije que la albúmina se ve disminuida porque el paciente presenta anemia.
Para el tratamiento también las sales de antimonio pentavalentes y también se puede dar la anfotericina D. No sé si tienen preguntas. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Disculpe, ¿la esplenomegalia y la hepatomegalia se da durante el tiempo de incubación o después? Después, pero Ya. puede ser que el crecimiento tanto del hígado, el aumento del tamaño tanto del hígado como del vaso, vaya siendo ya desde, incluso ya terminando el periodo de incubación, ¿ya? Pero Mm, que no es muy visible, o sea, ha aumentado de tamaño, pero no es visible a simple vista. Incluso palpando, el médico solo sí. palpando no se va a dar cuenta de que haya un aumento de tamaño. Pero una vez que ha Ah, ya. pasado el periodo de incubación, ya entonces, ¿qué va a suceder? En la cantidad de parásitos que están a nivel del hígado, la multiplicación es más rápida, mayor. Entonces, como se encuentran localizados a nivel de una víscera, esto va a producir que eh, tanto ese hígado como el vaso aumenten de tamaño y ya sea visible. Entonces, cuando ya va a presentar el paciente una distensión a nivel de, del abdomen, entonces el médico cuando ya palpe se va a dar cuenta de que está más grande, ¿no? Entonces, cuando se pida una prueba de imagenología, ahí va a comprobar esto, ¿no? De que ya está el paciente con una hepatomegalia o una esplenomegalia. Pero lo que le va a llamar la atención va a ser la distensión, o sea, el niño va a estar así con la pancita, ¿no? Sí. Y además, otra cosa, otro signo que es primordial que se fije el médico es la hiperpigmentación que se produce en la región. Entonces eso normalmente no hay. En cambio, se va a ver como si fuera una manchita de otro color más oscura a la piel normal del paciente. Entonces esas dos cosas son las que le tienen que hacer pensar que se trata de una leishmaniosis de tipo visceral. Además de que generalmente son zonas endémicas, ¿no? Donde Sí. presentan, es muy raro que un paciente solamente haya ido de vacación y vuelva con la enfermedad, aunque sí se puede producir también, pero en las zonas endémicas es donde hay que tener mayor cuidado, ¿no? Y aparte las otras sintomatologías, como les decía, la fiebre o que de pronto la mamá diga, en las noches tiene fiebre, pero en el día está normal, entonces es esa combinación de periodos entre febriles y afebriles es otra cosa que tiene que llamar la atención y que sea una alerta para que la mamá lleve al niño a la consulta, ¿no? Y otra cosa que se presenta y es muy común y es lo que más te alarma como mamá, es que de pronto, de nada, empieza a sangrarle la nariz, otro día despierta y tú le ves la boquita al niño y tiene que las encías han empezado a sangrar, se cepilla y sangran terriblemente sus encías, entonces, ¿y eso es por qué? Porque ha disminuido la cantidad de plaquetas, ¿verdad? Porque se está Sí. atacando los órganos hematopoyéticos. Entonces, todas esas manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente tienen que ser de alarma para los padres para que puedan llevar al niño y este no se muera, ¿no? Sí, lo malo es que, doctora, durante el tiempo de incubación no presentan todavía, ¿no? Esa sintomatología, entonces es más Exactamente. difícil. Exactamente. Ese es el problema, que por eso se llama periodo de incubación, ¿no? O sea, está prácticamente el paciente no va a presentar una sintomatología durante ese periodo de incubación, pero el problema es que el parásito ya está produciendo daño en el hueso, Sí, ¿no? Y cuando se manifieste ya es porque ya hay mayor cantidad de en un determinado órgano. Pero esto es más peligroso por el periodo de incubación largo en el caso de una leishmaniosis de tipo visceral, pero en la leishmaniosis de tipo cutáneo se observa rápido la lesión, pero muchas veces, sí, aún exacto. con lesiones tan grandes,
los padres no llevan a los niños a control. O ni ellos van a control. Dicen, se va a mejorar, no es una lesioncita, y no. Porque si bien la población más afectada son la población adulta con una leishmaniosis tegumentaria, ustedes han visto varios niños con las lesiones en la cabeza, en la pierna, ¿verdad? Que presentan. O sea, eso no quiere decir que no presenten también los niños. Muchas gracias, doctora. Doctora, tengo una duda, en esa parte me perdí. En la toma de muestra, en este caso, digamos, se va a realizar la toma de muestra de la sangre para hacer ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Hemograma y todo, ¿no? Lo que dijo. Y para ver, digamos, las prótiles por el frotis, ¿de dónde se va a tomar la toma de muestra? O sea, ¿de la sangre o del lugar donde se encuentra la... Ya. Si estás frente a una leishmaniosis de tipo cutánea, la muestra tiene que ser, la muestra se tiene que tomar de la lesión. Si estás frente a una leishmaniosis de tipo visceral, ¿ya? Lo ideal es que la muestra sea punción esplénica o punción de médula ósea. Pero antes de realizar esa punción, necesariamente hay que hacer recuento de plaquetas y tiempo de protrombina. ¿Ya? Ahora, si el tiempo de protrombina está muy alto y el recuento de plaquetas muy bajo, entonces no se puede realizar la punción, que sería lo ideal para un diagnóstico de una leishmaniosis visceral. Entonces, en ese caso, ¿qué tienes que hacer? Solamente tomar una muestra de sangre, porque la punción en vena no va a ocasionar tanto daño como ocasionaría una punción a nivel de la médula ósea o una punción esplénica. Pero en ese caso solamente tomas muestra de sangre, y en la sangre lo que vas a tú observar, no observar, sino lo que tú vas a determinar es la presencia de anticuerpos contra la leishmania. En este caso puede ser Chagas o Infanto, ¿no? Los anticuerpos. Para hacer los exámenes directos, entonces tiene que ser muestra de tejido, porque no te olvides que esta parasitosis es histoparásito, entonces se encuentra en el tejido, no está en la sangre. En la sangre, lo único que podríamos determinar es la presencia de anticuerpos o los exámenes complementarios como el hemograma para determinar la cantidad, cuánto ha disminuido los rojos, los blancos y las plaquetas, nada más. Ahí está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Muy bien, entonces nos vemos el jueves en la clase práctica. Doctora.